en cursos sin virtualizar. Entonces, como les decía, hay unos cursos virtualizados, que son los que vimos anteriormente, que para el caso de los profesores que hay en este momento, solamente es comunicaciones y relaciones públicas. Los otros cursos que tienen asignados están sin virtualizar. Para aquellos profesores que el curso está sin virtualizar y no quiere virtualizarlo, o sea, se quiere quedar con el curso así, no quiere virtualizarlo porque tiene muchos compromisos, porque el proceso de virtualización es muy engorroso, o simplemente porque no quiere, no hay ningún problema, se queda con el curso sin virtualizar y tiene que cumplir estos 5 temas o estos 5 aspectos. Lo primero, lo mismo que el anterior, revisar y actualizar tema cero y perfil. Eso lo tiene que hacer, vuelvo y digo, si no sabe cómo hacerlo, entonces lo que tiene que hacer es revisar las guías o preguntarle a Jorge cómo se hace. Revisar y adicionar 5 términos al glosario en plataforma. Aunque el curso no está virtualizado, algunos profesores ya le han adicionado términos al glosario. Entonces, ustedes revisan esos términos al glosario, si están de acuerdo, bienvenido, y si no están de acuerdo, entonces los eliminan y ponen los 5 que ustedes consideran. Tercero, revisar preguntas frecuentes y enviar 5 más en Word. Pasa lo mismo. Como el curso no está virtualizado, pero algunos profesores le han adicionado ya preguntas, ustedes revisan las preguntas frecuentes y envían 5 más al Word. Recuerden, si no saben cómo se revisan las preguntas frecuentes, en las guías está cómo se revisan esas preguntas frecuentes. Y ahorita, de una manera muy rápida, también vemos un curso. Cuarto, revisar los recursos de los 4 encuentros. Aquí, como los recursos no están estandarizados por el departamento, entonces usted se puede encontrar 20 recursos o se puede encontrar con que no haya nada de recursos. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Adicionar los recursos que ustedes vayan a utilizar. Y los otros, mire por favor, mucha atención, los eliminan. Eliminan los recursos que no vayan a utilizar y solamente se quedan con los que van a utilizar. Cuando hablamos de unos recursos a utilizar, esos recursos tienen que tener una intención. ¿En qué sentido una intención? Que debe de estar amarrado a una actividad. Porque si un recurso no está amarrado a una actividad, el estudiante no lo lee. Entonces, en esta parte sí es muy importante que si van a poner 2 recursos, esos recursos sean utilizados en una actividad. Si van a poner 1, esos recursos sean utilizados en esa actividad. ¿Sí? Vuelvo y digo, los demás los eliminan, no importa que el curso usted no haya puesto esos documentos o esas presentaciones. Usted acá, como el curso está sin virtualizar, entonces sube los recursos propios o los que usted tiene o los enlaces que usted considera que son interesantes, pero los que usted va a utilizar. Y lo otro es que debe diseñar con creatividad las actividades de los 4 encuentros y vamos a recomendar mínimo 3 actividades por encuentro. Entonces, esto es lo que ustedes deben de hacer, estos 5 pasos. ¿Cuándo deben de hacer eso? También antes del 9 de julio. Vuelvo y para que nos quede claro, y aunque me vuelva muy repetitiva, pero vuelvo y digo, esto es para los cursos sin virtualizar. Los cursos que no tienen estandarizados los recursos, no tienen estandarizados las actividades y que ustedes por algún motivo no quieren virtualizarlo. Por ejemplo, a Mario. ¿Cuál es? Diego. Por ejemplo, Diego, que tiene formulación y evaluación de proyectos. Entonces, él decide que no va a virtualizar el curso porque tiene muchos compromisos, porque no va a ser posible cumplir con ello. Entonces, simplemente se queda con el curso sin virtualizar y él sube los recursos que no tenemos que revisar nosotros y las actividades las va a subir de acuerdo a los estándares de la universidad, que también esos estándares están en la guía. O sea, cuando decimos diseñar las actividades tienen que tener un formato
¿En qué sentido? Que tiene que tener un nombre de la actividad, tiene que tener unas competencias, que tiene que tener unos indicadores o criterios de evaluación, tiene que tener unas indicaciones muy claras y tiene que tener una valoración y por último la entrega. Ahorita les muestro un curso para que ustedes se den cuenta cómo queda. Listo, entonces estas serían los 5 pasos que ustedes deben de hacer antes del 9 de julio si usted no va a virtualizar el curso. Y por supuesto, antes y durante el curso, lo mismo que el pasado. Anuncios de bienvenida, anuncios durante los encuentros, mínimo una videoconferencia, proceso de calificación y retroalimentación. Perfecto. Ahora vienen los cursos para virtualizar. Entonces, aquí me voy a detener un poquito en qué consisten los cursos para virtualizar. O sea, la universidad tiene un proceso de virtualización. Ese proceso de virtualización deben de cumplir unos estándares, nosotros como institución les respetamos los derechos de autor, los derechos morales, pero los derechos patrimoniales quedan para la universidad. Entonces, por ejemplo, si alguna de ustedes, por ejemplo, la profesora que tiene Administración de la Producción, que es un curso que no está virtualizado, y usted decide virtualizarlo, o sea, usted se compromete a virtualizarlo y dice, yo me comprometo a virtualizarlo, entonces, ¿cómo es el procedimiento? Por esa virtualización que usted haga y que la debe de hacer en un tiempo determinado, hay una contratación. Hay una contratación adicional al pago de horas, o sea, al pago del curso, perdón, que es una contratación que se le hace por 1.000.000 de pesos. En esa contratación está muy definido cuáles son los derechos morales y cuáles son los derechos patrimoniales. Y además de estar muy bien definido eso, está definido el tiempo de entrega. El tiempo de entrega es un semestre. O sea, ¿qué quiere decir? Que usted a medida que va organizando el curso para los estudiantes, también le va quedando virtualizado para poder tener derecho a ese 1.000.000 de pesos. Yo sé que no es mucho, pero eso es lo que está autorizado. Bueno, después de que ustedes me dicen, listo, yo me comprometo a virtualizar el curso, entonces hacemos la contratación, se inicia el proceso con la carta descriptiva aprobada por la facultad. Yo pido la carta descriptiva a la facultad, se las envío a cada profesor que decidió virtualizar y a partir de ahí inicia el proceso, pues por supuesto con la firma del contrato. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben de hacer? Primero, los cursos virtualizados están divididos en 3 partes. Una primera parte que es la información general, una segunda parte que son los recursos y una tercera parte que son las actividades. La primera parte, que es la información general, ustedes deben de entregar unos formatos. ¿Dónde están esos formatos? En el sitio de profesores que yo les mostré al inicio, donde está proceso de virtualización. Entonces, entregan el formato de presentación. ¿Qué es presentación? Es la presentación del curso. Por supuesto, ustedes van a tener todo el asesoramiento y toda la ayuda del diseñador instruccional. Nosotros le vamos a indicar cómo se hace la presentación, que la presentación no es algo muy extenso, sino que son 2 o 3 párrafos donde usted tiene que describir la importancia del curso para el profesional. ¿Por qué es importante este curso para este profesional? Entonces, esa es la primera parte que ustedes deberían entregar. Ustedes la entregan y nosotros aquí en el departamento, ¿qué hacemos con esa presentación? Hacemos un video. Se lo mostramos a ustedes, o sea, en este caso al experto temático que decidió virtualizar, se le entrega, usted le dice, ay, me gustaría que tenga esto, me gustaría que yo quede en el video. Bueno, ya miramos cómo hacemos. Entonces, la idea es que ustedes queden satisfechos con esa presentación que nosotros hacemos acá. Luego vienen 5 preguntas. Ustedes tienen que diligenciar el formato de las preguntas frecuentes. Son 5 preguntas frecuentes. Y por último, deben diligenciar, por último no, en esta primera parte, deben diligenciar el formato del glosario y lo deben de subir a la plataforma.
¿Cómo se sube a la plataforma? Ustedes encuentran la guía en el sitio de profesores. Esa es una primera parte, lo que es información general del curso, que se entregan 3 formatos: el formato de presentación, el formato de preguntas frecuentes y el formato de glosario. Con eso nosotros vamos alimentando el curso para que cuando el estudiante lo pueda visualizar, entonces esté ya configurado con las preguntas frecuentes y con el glosario. Puede que con la presentación no, porque nosotros tenemos que hacer un video y ustedes saben que el video se lleva un poquito más de tiempo. Bueno, otro compromiso que tienen que hacer, por supuesto, ya sea que vayan a virtualizar el curso o no lo vayan a virtualizar, es revisar y actualizar nuevamente el tema cero y perfil. O sea, todos lo tienen que hacer. Todos absolutamente tienen que hacer, revisar y actualizar tema cero y perfil. El quinto paso es construir un documento mínimo de 5 páginas del primer encuentro y subirlo a Word y eliminar los demás. O si ustedes tienen presentaciones que van a apoyar ese documento, también la suben. Ese documento tiene que ser de construcción propia. Tiene que ser un documento donde usted explique de una manera didáctica las temáticas del encuentro. Cuando digo de una manera didáctica, pues si ustedes quieren ponerle una imagen, le ponen una imagen. Si ustedes quieren poner una tabla, ponen una tabla. Si ustedes quieren poner una infografía, ponen una infografía. Si ustedes quieren poner una línea de tiempo, ponen una línea de tiempo. O sea, el documento tiene que ser tan didáctico para que nosotros cuando tomemos ese documento podamos bajarlo, virtualizarlo y podamos definir si vamos a hacer un video de una parte, si vamos a hacer un audio, si vamos a hacer una infografía, si vamos a hacer una línea de tiempo o si vamos a hacer una presentación guiada. Entonces, inicialmente, ese documento que ustedes construyen va a ser el recurso para los estudiantes de ese primer encuentro. Y por supuesto, tienen que diseñar las actividades de ese primer encuentro. Mire que estamos ya en los otros casos hablábamos que tenían que hacer las actividades de todos los encuentros. Aquí solamente tienen que diseñar las actividades del primer encuentro porque sí vamos a ser más estrictos en cuanto al diseño, en cuanto a cómo vamos a diseñar esas actividades para que sean didácticas y para que estén conectadas con el documento que ustedes están construyendo. Esto es lo que ustedes deben de cumplir si deciden virtualizar el curso. Cumplir con la información general del curso, cumplir con la construcción de un documento para el primer encuentro y cumplir con el diseño de las actividades del primer encuentro. ¿Para qué fecha? Para el mismo 9 de julio. Para el mismo 9 de julio deben de cumplir con esto. Ahora, pero ¿qué pasa con la información del segundo, del tercero y del cuarto encuentro? Entonces, para la otra, bueno, por supuesto, sobra decir que también tiene que cumplir con esto que es lo común: anuncio de bienvenida, anuncios durante los encuentros, mínimo una videoconferencia, proceso de calificación y retroalimentación. Eso es común para todos. Pero entonces, cuando ustedes entregan esto al experto temático con la asesoría del experto con la asesoría del diseñador instruccional, él los va asesorando, les va diciendo, vea, este documento, tienen que arreglarle esto, es que no, tienen que modificar esto acá, y lo vamos construyendo. ¿Qué pasa con la otra información de los otros encuentros? Quiere decir que 15 días antes del segundo encuentro deben de construir el documento y las actividades. 15 días antes del tercer encuentro deben de construir el documento y las actividades. 15 días antes del cuarto encuentro deben de construir el documento y las actividades. ¿Qué quiere decir? Que 15 días antes de cada encuentro, del segundo, tercero y cuarto, pues ya la información ya está lista para que el estudiante la vea y ya nosotros como departamento tenemos toda la información para poder virtualizar el curso, ya sea realizando un video, realizando un podcast, realizando mapas conceptuales, modificando los documentos de común acuerdo entre los dos y ya quedaría para el próximo semestre virtualizado el curso. Entonces,
Esta es la propuesta de virtualización que nosotros les vamos a ofrecer a todos los profesores. La idea es que a medida que usted va avanzando en el curso, va virtualizando el curso de acuerdo a unos estándares definidos por el departamento y va a tener la asesoría permanente del diseñador instruccional. Entonces, con base en esta propuesta, ustedes nos van a decir, estoy de acuerdo, voy a virtualizar el curso, no estoy de acuerdo, no voy a virtualizar el curso y no pasa nada. Entonces, ahorita pues vamos a mirar a ver si ustedes iban a virtualizar. Antes de terminar, que me faltan pues dos cositas, la distribución de las horas virtuales. Ustedes saben que por ser cursos a distancia, hay unos compromisos de horas virtuales. Esos compromisos son los que les acabo de mencionar. Actualizar la información del tema cero, revisar las preguntas frecuentes, todo lo que se les dije de una manera mucho más resumida. Pero la idea es que si ustedes no cumplen con cada uno de esos aspectos, pues con mucho pesar se les debe descontar horas. La idea no es descontar horas, la idea no es descontar tiempos, la idea es que nosotros no tengamos que descontar nada, pero somos seres humanos y de la única manera que a veces funcionamos es cuando nos tocan el bolsillo. Entonces, por favor, que no tengamos que hacer nosotros esto y que ustedes cumplan con todos sus compromisos. Ahorita, esto si ustedes le dan un clic encima de él, les abre el archivo ya más grande. Si le dan un clic acá, no me dejó, pero bueno, se les abre. La presentación sí funciona. No sé por qué aquí no me funciona. Bueno. Estas no las vamos a ver porque no son de ustedes, sino que son de Medellín. Las de Pereira se las mando después. Estas son de Medellín. Mire, aquí en Medellín, yo creo que ustedes le ganaron a Medellín. Solo 4 profesores de 48 realizaron videoconferencia. Sé que ustedes realizaron más con videoconferencia, entonces los felicito. Los de Pereira, los de Río Negro, no sé. Recomendaciones. No recibir actividades por correo. En diseño de actividades, no configurar grupos separados. O sea, cuando ustedes están configurando la actividad, aparece una opción de grupos separados. No hacerle caso a esa actividad y dejarla en la opción por defecto, que es no hay grupos. En diseño de actividades, desactivar la opción mostrar descripción. ¿Por qué es importante esto? Porque si usted no desactiva esta opción, entonces el estudiante va a ver la actividad en cualquier momento. Y lo importante es que usted desde antes de iniciar el curso configure todas las fechas de las actividades. Y el estudiante solamente va a tener visible algunas. Utilizar la opción habilitar actividades a algunos estudiantes. Esto si quiere de una manera presencial se los puedo explicar cuando esté allá en Pereira, pero esto es para que ustedes empiecen a mirar como inquietudes